Pero lo que más me gusta de esta serie es que toca temas como el existencialismo filosófico o cómo el pasado repercute en el presente de las personas. Está muy buena. Pues mira, tendré que darme un tiempo el fin de semana para verla. Sí, tú vela y dime qué te pareció. Yo te digo. Ok. Hola. Ah, hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Segura? Es raro verte así tan seria. Es que... ¿Ustedes qué hacen en sus ratos libres? Pues salgo a caminar, arreglo mi habitación, leo un libro, veo películas. Yo salgo con mis amigos, veo películas también, juego en línea con mis amigos, tomo fotografías, leo cómics, todo eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy en mi clase de orientación, la maestra nos preguntó que qué hacíamos en nuestros ratos libres. Y la mayoría de las chicas de mi salón comentaron que lavaban su ropa o la de sus familiares, o que limpiaban su casa. Y mis compañeros varones decían que veían tele o jugaban videojuegos como Alfredo. También decían que dormían. Y una chava y un chavo comentaron algo muy extraño. Bueno, dijeron que ellos tenían que trabajar y con la escuela estaban muy cansados y en sus ratos libres lo único que hacían era dormir. Entonces, eso me dejó un poco confundida. Pues bueno, como diría mi tía, hay costumbres que no van a cambiar. Suena interesante. ¿Lo de mi tía? No creo. No, Alfredo, lo que nos cuenta Fernanda es muy interesante porque es un ejemplo claro de que las mujeres somos vistas o nos vemos a nosotras mismas de manera diferente que ustedes, los hombres. Por tanto, no actuamos ni nos desarrollamos en igualdad de circunstancias. Y créanme, aunque parezca obvio, no todas las personas llegamos a darnos cuenta de que esto está sucediendo en nuestro entorno. ¿Esto tiene que ver con la igualdad de género, Mireya? Sí, Fernanda, la igualdad de género es el trato imparcial para las mujeres y los hombres, ya sea con un trato igualitario o un trato diferenciado, pero equivalente en lo que se refiere a los derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades. Por ejemplo, que las y los integrantes de una familia colaboren en el aseo de su casa, de acuerdo con sus edades, habilidades y posibilidades. Sin embargo, la perspectiva de género nos ofrece una visión más amplia en cuanto al género. Yo he escuchado hablar de la perspectiva de género, pero la verdad no sé muy bien a qué se refiere. Se me ocurre que hoy podemos trabajar en un reportaje al respecto de este concepto. Primero debemos comprender qué significa género, perspectiva y perspectiva de género. Escuchen, el género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados para hombres y mujeres, y que estos son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Pues yo encontré que perspectiva es un punto de vista desde el cual se analiza un asunto, así como una visión en principio, más ajustada a la realidad que después se favorece por la observación distante, espacial o temporal de un hecho o fenómeno. Eso nos permite introducirnos al concepto de perspectiva de género que encontré en la página de la ONU Mujeres como parte de las conclusiones del ECOSOC. ¿Y qué es eso? Es el Consejo Económico y Social que examina y coordina, como su nombre lo dice, la labor económica y social de las Naciones Unidas, así como de las instituciones y organismos especializados que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Y entre sus prerrogativas está la de realizar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económica, social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos conexos. ¿Y observa cuestiones sobre la perspectiva de género? Así es. En 1997 planteó algunas conclusiones y entre ellas está una definición que nos puede ser muy útil. Escuchen, la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. En este sentido, se contempla que la igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo,
mientras que la perspectiva de género es la vía para lograr este objetivo. Ahora veo cómo se relaciona la igualdad de género con la perspectiva de género. Les propongo que contactemos a Marta Lamas Encabo, una experta en este tema, para que nos hable al respecto. Yo la ubico como feminista. Claro, y es integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella estudió la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como una maestría y un doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Desde la década de 1970 ha sido una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres en México y ha hecho eco de que el feminismo es un tema que también compete a los hombres, pues ambos salimos ganando. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y capacitación a jóvenes de ambos sexos en perspectiva de género, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, del cual es fundadora. Ha publicado diversos libros y ensayos enfocados en el feminismo. Además, en 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Y en 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le otorgó el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. ¿Nos puede explicar brevemente por qué y cómo surgió el concepto de perspectiva de género? Yo pongo un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo, y es que, digamos, la diferencia sexual que hace que los seres humanos vengamos como hembras, como machos biológicos o como personas intersexuadas, hermafroditas, pues es igual en todas las culturas del mundo, ¿no? Las hembras conciben, gestan, paren criaturas, ¿no? Los machos son quienes fecundan, y los seres intersexuados, hermafroditas, tienen a veces uno de los elementos biológicos de macho y otro de hembra. Pero cada cultura va a definir qué es lo que le corresponde a las hembras y qué les corresponde a los machos, y se va a hablar de identidad de mujer y de hombre. Entonces vamos a encontrar que hay sociedades en donde, por ejemplo, las sociedades musulmanas, en donde el lugar de la mujer y lo que puede hacer la mujer es muy distinto de una sociedad escandinava. Entonces, a ese conjunto de ideas, creencias, atribuciones que dicen esto es lo propio de las mujeres y esto es lo propio de los hombres, a eso se le llama el género, que es la simbolización de la diferencia sexual. La diferencia sexual es un dato biológico, anatómico, igual en todas partes del mundo, pero cada cultura le da un significado y un sentido distinto a esa diferencia sexual. Entonces, tener perspectiva de género quiere decir ser capaces de ver cómo muchas de estas tareas y reglas y normas que tenemos son construidas y tienen, digamos, la posibilidad de ser transformadas. Una perspectiva de género es eso. ¿Qué debemos entender por perspectiva de género y cómo es que esta permite la existencia de la igualdad de género? Lo que debemos de entender es que no existe una sola perspectiva de género. Es decir, hay perspectivas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que dicen pues, que las mujeres no pueden ser sacerdotas, hay otras iglesias que sí permiten tener obispas, ¿no? Eso es perspectiva de género, el poder decir esto le toca a las mujeres, esto le toca a los hombres. El tema de la igualdad de género tiene que ver con que hombres, mujeres y personas con identidades distintas somos iguales como seres humanos. Somos diferentes como sexos, pero esa diferencia como sexos no está todo el tiempo vigente. O sea, las mujeres somos las hembras humanas que nos llamamos mujeres, somos capaces de concebir, gestar y parir, pero no estamos concibiendo, gestando y pariendo todos los días del año de toda nuestra vida. Es un momento de nuestras vidas. Entonces, el poder entender
la igualdad con reconocimiento de la diferencia, a eso se le llama equidad de género. Un trato equitativo es un trato en donde se busca que haya igualdad, pero reconociendo diferencias. Doctora, muchas gracias por sus valiosas aportaciones, que seguramente van a ser de mucho valor para nuestros lectores. Vamos a un corte y regresamos con usted en unos momentos. La adopción de la perspectiva de género representa en sí misma una larga lucha de las mujeres y del feminismo. Creo que esta lucha tendrá que seguir porque aún no podemos decir que hombres y mujeres vivimos en igualdad de circunstancias. Sin duda, aún hay mucho por hacer, pero ya hemos podido ver algunos cambios importantes. Por ejemplo, la iniciativa de un planeta 50-50. Observen. ONU Mujeres está promoviendo la idea de un planeta 50-50, un México 50-50, buscando involucrar a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, convocando a mujeres y hombres de cada país para lograr la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la cultura, la ciencia y todas las áreas de la sociedad. Mujeres y hombres formamos la mitad de la población y por lo tanto somos complementarios, y por eso es que es necesario que en una constitución esté esta perspectiva de género. Considero que la experiencia que están desarrollando en México nos permiten ir afianzando una lucha que tiene que ver con reivindicaciones de las mujeres. Es un momento de oportunidades en donde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, los grupos ambientalistas, las culturas urbanas, los jóvenes pueden inscribir sus aspiraciones en la Constitución y buscar así que se garanticen sus derechos, sus libertades. Los derechos de las mujeres tienen que estar en primera línea de reconocimiento en sus constituciones, las normas supremas de cualquier país. Tenemos esa oportunidad de llamar la atención de los poderes del Estado, de la sociedad, en un campo de la vida social y fundamentalmente de la vida humana. Precisamente para derrotar los estereotipos, los prejuicios y hacer realidad el principio de igualdad y de paridad. Esta Constitución tiene que tomar en cuenta todos los desafíos que se plantean aquí en esta ciudad para la vida de las mujeres. Trabajar en una Constitución política que incluya estos principios significa erradicar toda aquella desigualdad entre mujer y hombre. Como decimos en ONU Mujeres, por un planeta 50-50. Por una América Latina 50-50. Por un México 50-50. Por una Ciudad de México 50-50. 50-50. 50-50. 50 y 50. 50-50. 50-50. Demos ese gran paso. Me da mucha emoción escuchar este tipo de cosas y me dan ganas de hacer algo a favor de las mujeres. Y también a favor de los hombres, Fernanda. Pues ya lo hacen, al preparar notas y reportajes para nuestro tiempo social. Y hablando de eso, hay que avanzar. Por favor, busquen estadísticas sobre el impacto de la desigualdad. Esto nos permitirá comprender más ampliamente este tema. Y reunir información para nuestro momento del dato. The COVID-19 pandemic affects everyone, everywhere. But it affects different groups of people differently, deepening existing inequalities. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher for men, but the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. At the same time, as they are losing paid employment, women's unpaid care work has increased exponentially as a result of school closures and the increased needs of older people. These currents are combining as never before to defeat women's rights and deny women's opportunities. Progress lost
take years to regain. Teenage girls out of school may never return. I urge governments to put women and girls at the center of their efforts to recover from COVID-19. That starts with women as leaders, with equal representation and decision-making power. Measures to protect and stimulate the economy, from cash transfers to credits and loans, must be targeted at women. Social safety nets must be expanded. Unpaid care work must be recognized and valued as a vital contribution to the economy. The pandemic has also led to a horrifying increase in violence against women. Nearly 1 in 5 women worldwide has experienced violence in the past year. Many of these women are now trapped at home with their abusers, struggling to access services that are suffering from cuts and restrictions. This was the basis for my appeal to governments earlier this week to take urgent steps to protect women and expand support services. COVID-19 is not only challenging global health systems, but testing our common humanity. Gender equality and women's rights are essential to getting through this pandemic together, to recovering faster, and to building a better future for everyone. Aunque cada día más y más mujeres trabajan, por lo general no lo hacen en las mismas condiciones que los hombres. Miren, por ejemplo, en 2020, solamente el 7.4% de las compañías más grandes en Estados Unidos fueron dirigidas por mujeres. Solamente 7.4%. Por tanto, el resto de las mujeres en ese país solamente aspiraron a puestos inferiores. Por otro lado, de acuerdo con la ONU Mujeres, el salario de las mujeres es 34.3% menor que el de los hombres. Además, muchas mujeres viven diversas formas de discriminación, como acoso sexual o falta de políticas que les permitan cuidar a sus familias. Todo ello es violencia contra las mujeres. ¿Se podrá acabar con ella? Veamos qué piensa la sociedad. Zapatería El Buen Paso, diga. Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda, reportera del periódico Nuestro Tiempo Social. ¿Nos podría responder algunas preguntas? Claro que sí, Fernanda. Ay, muchas gracias, qué amable. ¿Nos podría decir qué piensa de la violencia contra las mujeres y cree que se puede erradicar? Pues mira, mi mamá es una mujer feminista de corazón. Así que desde muy pequeño aprendí que los hombres tenemos derecho a sentirnos tristes y a llorar, así como a relacionarnos de manera más libre con nuestros amigos. También que el feminismo no es estar en contra de los hombres, sino que es buscar relaciones más justas entre hombres y mujeres. Y bueno, pues la violencia contra las mujeres es el resultado de un poder patriarcal que se ha ejercido por mucho tiempo. Pienso que es una actitud injusta hacia las mujeres y estoy seguro de que se puede erradicar, dado que es algo que se ha aprendido. Por ejemplo, entendiendo que los hombres también podemos buscar la igualdad entre nosotros mismos y con las mujeres. Muchísimas gracias por su respuesta. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ti. Sin duda ha habido avances. Les sugiero consultar esto con la doctora Marta Lamas. Seguramente ella nos podrá orientar al respecto. ¿Podría decirnos el estado actual de la perspectiva de género? Tenemos comunidades campesinas, ¿no? Tenemos comunidades rurales, comunidades indígenas, en donde la perspectiva de género es la del siglo XIX, ¿no? Las mujeres mejor en su casa, mejor en la cocina, las niñas que no vayan a estudiar, que ayuden a la mamá en la casa, ¿no? La mayoría del país tiene una perspectiva de género del siglo XX. Se acepta que hombres y mujeres somos ciudadanos con derechos iguales, pero se sigue pensando que si una pareja decide tener una criatura, pues que es mejor que la mujer se salga de trabajar y cuide a la criatura, ¿no? Y todavía se ve raro al hombre que se quede en la casa cuidando a la criatura mientras su mujer sale a trabajar. Y hay grupos sociales, grupos de élite política, de élite intelectual, élite académica, que están ya viviendo con una perspectiva de género
del siglo XXI, donde los niveles de igualdad, donde el cambio de los papeles son raros. Entonces hay mujeres que son ellas las que ganan el dinero y el hombre está en la casa, ¿no? Y lo toman pues sin el menor complejo ni la menor complicación. Hay mujeres que estudian carreras que antes se consideraban masculinas. Entonces, en un mismo país vamos a encontrar perspectivas de género que responden a 3 momentos históricos. ¿Qué se requiere para que la perspectiva de género sea una verdadera realidad? ¿Qué podemos hacer las y los jóvenes? A ver, no va a haber nunca una verdadera realidad porque la realidad es plural y va a haber siempre gente con distintos intereses, visiones, etc. Lo que se requiere de la juventud es que entiendan esta separación entre lo que es la diferencia sexual y el género, y que el género es transformable, y que muchas de las creencias y los usos y costumbres que tenemos que dicen esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres, que eso en sí, digamos, no es inamovible, sino que es transformable, ¿no? Y que hay muchas de estas ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres que son ideas que producen injusticia, que producen discriminación, que producen opresión y que hay que transformarlas. El género es algo que podemos transformar. La diferencia sexual está difícil transformarla. Las y los jóvenes tenemos la gran responsabilidad para lograr que la perspectiva de género sea una verdadera realidad. Vayamos poco a poco. Mi tía decía, más vale paso que dure y no trote que canse. Tu tía tenía razón, Alfredo. Volviendo a nuestro tema, creo que ya solo nos falta revisar cómo impacta la perspectiva de género a diferentes ámbitos. Sí, investigamos al respecto, Mireya. Y encontramos que las políticas públicas con perspectiva de género impulsan acciones para atender las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, identificando las inequidades presentes. Que la salud con perspectiva de género permite identificar que una misma enfermedad o un mismo medicamento puede tener diferentes efectos en hombres y mujeres y a partir de ello centrar esfuerzos para ofrecer la mejor atención a cada caso. Que la economía con perspectiva de género abre los caminos para impulsar la igualdad de oportunidades para que las personas logremos nuestro propio crecimiento económico y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y que la educación con perspectiva de género permite ofrecer servicios en igualdad de condiciones a los diversos grupos de estudiantes, con el fin de que puedan conformar sociedades más igualitarias sin violencia en razón de género. Muy bien, ya pueden preparar la versión final de su reportaje. Gracias, Mireya. Ahora lo hacemos. Así pues, la importancia de la perspectiva de género radica en que no solo nos ayuda a comprender la vida entre hombres y mujeres y la relación que guardan entre sí, y cómo es que genera la discriminación en diversos contextos sociales, sino que, además, nos ofrecen las herramientas para transformar la vida de las personas en lo individual y en lo colectivo. Te invitamos a ponerte en modo igualdad. Chicos, felicidades, hicieron un muy buen trabajo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido.